Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4091 a 4100. Después de mucho tiempo, Feng Wuhuo miró fijamente hasta que le dolieron los ojos. Solo el resultado hizo un poco de reacción. Aparte del hecho de que todavía era experto en dispensar medicamentos y todavía tenía una mano con una aguja colgando. Ya no podía ver nada particularmente sobresaliente en Matthew. Si fuera un joven normal, podría tener ese nivel de habilidad. Feng Wuhuo lo habría elogiado. Pero Matthew era un santo médico chino. Fue la figura principal de la generación más joven dentro del círculo médico. Al ver su actuación ahora, Matthew no parecía merecer ese honor. Justo cuando Feng Wuhuo seguía reflexionando, las agujas plateadas que volaban en el cielo se habían sumergido en el cuerpo de Larson Wuhuan. En ese momento, Matthew también habló. Zhuelien. Como dijimos, me ayudarás a estabilizar la mente de Hatidlis. Mientras las palabras caían, su expresión originalmente tranquila de repente se volvió seria y seria. Después de que Zhuelien intercambió una mirada con él, asintió con seriedad. Mientras los brazos del espectáculo se levantaban, una flor de loto blanca pura surgió instantáneamente entre las manos de Zhuelien. Con la aparición de este objeto, una ligera fragancia de hierbas medicinales flotaba por toda la habitación. Cuando Matthew miró este loto blanco, una mirada de asombro apareció en sus ojos. Entre respiraciones, solo sentí que los meridianos de su cuerpo se calmaban. El espíritu que todavía estaba ligeramente dañado se sacudió violentamente. Fue como si lo hubieran golpeado con sangre de pollo y de repente se llenara de energía. Por otro lado, Feng Wuhuo al lado exclamó directamente en voz alta. Reliquia sagrada de Dunhuang. El loto blanco de 8º grado. El cuerpo del loto rojo. El cuerpo del loto rojo representaba el sistema del talento celestial superior del dominio sagrado de Dunhuang. El loto blanco era incluso más raro que esta constitución. Y este objeto solo podía ser condensado por el cuerpo del loto rojo. Sintiendo el gran Dao. Incluso si miras alrededor del mundo, este loto blanco se encuentra entre los objetos sagrados más importantes. Según la leyenda, una vez que el loto blanco ha formado 12 pétalos, el objeto puede ascender al objeto sagrado más importante del mundo. Los 12 lotos rojos. Este objeto sagrado de primera categoría no solo puede realmente vivir y dar carne a los muertos, sino que también tiene el poder de destruir los cielos y la tierra. Sin embargo, hace 1000 años, nunca hubo un rumor de que una santa en el dominio sagrado de Dunhuang poseyera el cuerpo del loto rojo. No había necesidad de que nadie pudiera crear este loto blanco. Feng Wuhuo nunca esperó presenciarlo con sus propios ojos. Si esta noticia se diera a conocer, se desencadenaría un gran terremoto tanto en el mundo marcial como en el médico. En este mundo había nacido otro demonio. Justo cuando Feng Wuhuo sintió muchas emociones, Matthew no quiso evitar que el frío se desvaneciera. Alcalde Feng Wuhuo. Nuestra curación requiere concentración absoluta. Espero que cooperes. Quería poder garantizar que el proceso de tratamiento de Hatidlis fuera infalible. Había descansado especialmente toda la noche, para mantener su espíritu en su mejor estado. Y antes del tratamiento, le había dado una orden mortal a Mabond. Nadie debía acercarse a 100 metros de la casa, para garantizar que todo el proceso de curación no se vea perturbado de ninguna manera. E incluso si este Feng Wuhuo estaba mirando desde el margen, todavía estaba moviéndose y haciendo ruido. Cuando Matthew dijo esto, Feng Wuhuo no pudo evitar sonrojarse. Sabía en su corazón que no se podía permitir que este tipo de tratamiento de sentido divino se hiciera de manera descuidada. Había estudiado medicina durante decenas de años, pero incluso había roto ese tabú. Después de algunas disculpas,
Él obedientemente se retiró una vez más a un lado. Sin embargo, en ese momento, un desvarío frenético también había comenzado en su corazón. Pase lo que pase, a esta santa doncella de Dunois se le debe permitir unirse a los 7 pecados capitales. El talento natural supremo era una cosa. Por otro lado, una vez que los 7 pecados capitales tuvieran un Snow Lotus a bordo, tendrían una firma brillante. Un día en el futuro surgirán los 12 lirios rojos. Quienes los sigan tendrán una oportunidad más de vivir. Solo con esto. Incluso si los 7 pecados capitales no hablaran, habría innumerables personas tratando desesperadamente de meterse en los 7 pecados capitales. Maravilloso. Pensando en esto, Feng Wuhuo ya tenía sus ojos brillando una luz incontrolable. Comparado con el corazón frenético de Feng Wuhuo, en este momento Matthew ya había fruncido el ceño. Justo después de pensarlo por un tiempo, finalmente no habló para ahuyentar a esta persona. Al final y al cabo, las fuerzas no se han recuperado. Actuando con algunos escrúpulos, Matthew echó un vistazo al loto blanco de 8º grado en la mano de Zhuelien y no podía esperar para maravillarse con él. Inmediatamente abrió la boca y dijo: empecemos. Con este artículo, Matthew se sintió bastante aliviado. Después de que Snow Lotus respondió, ella instó al loto blanco entre sus manos. El aura circundante se condensó instantáneamente en una niebla y se dirigió continuamente hacia el cuerpo de Larson Wuhuan. Después de esperar a que la vitalidad alrededor del cuerpo de Hatfree alcance su punto máximo, Matthew hizo su movimiento. Esta vez, Matthew no se atrevió a usar las agujas colgantes nuevamente. Saqué una aguja plateada ordinaria de la bolsa de agujas con sus propias manos. Luego lo apuñaló con cuidado en el punto de acupuntura Chengwan en la parte superior de la cabeza de Hatid. Con este punto de acupuntura se administra. El cuerpo de Larson Wuhuan no solo no mejoró, sino que su vitalidad cayó por un gran margen. Al ver este fenómeno, Feng Wuhuo no pudo evitar mirar con incredulidad. No podía ser que se hubiera utilizado el medicamento incorrectamente. Desde el principio, sentí que algo andaba mal con el jugo medicinal que Matthew había configurado, aunque no lo había visto antes. Este jugo medicinal desconocido, pero ya fuera una buena medicina o un veneno, aún podía notar la diferencia. En este momento, los cambios en el cuerpo de Larson Wuhuan hicieron que Feng Wuhuo estuviera aún más seguro de lo que había pensado al principio. Matthew había dispensado la medicina equivocada. Deberías grabarlo. Feng Wuhuo pensó en secreto para sí mismo. Esta fue la oportunidad perfecta para ganar también buena voluntad. Solo espera. Sin esperar a que él hable, Matthew ya había dejado caer una aguja una vez más. En ese momento, solo se podía ver que el cuerpo de Larson Wuhuan había comenzado a temblar involuntariamente. La majestuosa vitalidad original era como una inundación de agua que brotó de su cuerpo y se disipó. En un abrir y cerrar de ojos, ya no quedaba vida. Tal operación sorprendió directamente a Feng Wuhuo. El santo médico chino había curado directamente a una persona hasta la muerte. Esto era demasiado absurdo. Si no fuera por la confirmación del sabio de Dunois, Feng Wuhuo habría dudado de la autenticidad de la identidad de Matthew. El tiempo pasó minuto a minuto. La temperatura en el cuerpo de Larson Wuhuan había comenzado a bajar continuamente. En ese momento, las mentes de Matthew y Zhuelien estaban abrumadas por la tensión. Si el tiempo lo permitiera, Matthew realmente no quería el método de tratamiento actual. Pero el de Larson Wuhuan se había retrasado demasiado. Incluso si lo trajeran de regreso al sindicato médico, había un mejor método de tratamiento. Pero el viaje fue demasiado largo. Con el estado de Hatfree, simplemente no duraría tanto. No había elección. Matthew solo podía arriesgarse e intentarlo.
Cuando tomó la palma de Hadfrey, descubrió que ya había una sensación fresca proveniente de ella. En este momento, el estado de ánimo de Matthew se volvió incomparablemente pesado. Originalmente tenía la intención de forzar el cuerpo de Hadfrey a una situación desesperada. De esta manera podía estimular el sentido divino. Mientras la conciencia divina tuviera la más mínima reacción, podría despertarla por completo. Sin embargo, a juzgar por la situación que tenía ante sí, parecía que había fracasado. Llywelyn también estaba ansiosa en su corazón cuando vio esto. Matthew, intenta estimular a Hadlis. Hay algún tipo de obsesión frente a su cuerpo. Quizás puedas estimularla. En ese momento, la frente de Llywelyn ya estaba llena de sudor. Obviamente usando el loto blanco de 8º grado durante mucho tiempo para mantener el último rastro de vida de Larson Wujuan. Para ella también fue una carga considerable. Los ojos de Matthew se iluminaron ante tal recordatorio. Este método podría ser factible. Pensando en esto, se inclinó apresuradamente. Sinodio, aún tienes una venganza de sangre que vengar. Despierta. Te traeré venganza. Mientras las palabras caían, el cuerpo helado todavía no se movía en absoluto. Y su sentido divino todavía estaba muerto e insensible. Matthew frunció el ceño y apretó los dientes. Si las palabras de venganza no surtieron efecto, ¿cómo podría cualquier otra cosa estimular a este discípulo suyo? El cerebro se aceleró. Matthew también comenzó a sudar nerviosamente. Sin embargo, en el siguiente segundo, de repente pensé en algo. Sinodio, sálvame. Ante el arrepentido grito de ayuda de Matthew, Llywelyn no pudo evitar mirar fijamente. Ella le había advertido a Matthew que usaría el asunto de un corazón sinodio para estimularlo. Inesperadamente, Matthew fue directamente hacia su propio discípulo para pedirle ayuda. Lo que más se preguntó a Llywelyn fue que después de este grito de Matthew, el sentido divino de Larson Wujuan realmente respondió. Cita prisa. Antes de que sea demasiado tarde. Matthew no tuvo un momento de alegría y se apresuró a insistir. Al principio estaba en la mentalidad de probarlo. Matthew recordó claramente lo que había dicho este precioso discípulo suyo. Definitivamente se protegería a sí mismo en el futuro. Lo que no sabía es que lo que él pensaba que eran las palabras de un niño se convertirían en un gran problema en el corazón de su discípulo. No te has enamorado de nada. Matthew pensó con alivio y sus manos hicieron un movimiento. Entre los levantamientos de sus manos, ninguna aguja Chien negra quedó suspendida directamente en el aire. Alineada perfectamente. Las 9 agujas solitarias. Feng Wuhuo miró las agujas de Chien en sus ojos y no pudo evitar tragar saliva. Era otro. El mayor tesoro del daño curativo. Fue hecho del hierro Chien desde fuera del cielo y forjado por el sabio de la artesanía en China. Este es el único conjunto en el mundo. Al mirar nuevamente el loto de nieve, Feng Wuhuo de repente se sintió amargado. Había vivido la mayor parte de su vida y había ejercido la profesión médica entre 60 y 70 años. Pero no había ni una sola cosa buena en sus manos que pudiera sostener en su mano. Y estos dos jovencitos de 20 y pocos años. Un loto blanco de 8º grado y unas solitarias 9 agujas. Curioso. Justo cuando Feng Wuhuo estaba lleno de depresión, sus pupilas no pudieron evitar encogerse. Iba a morir. Él realmente había visto con sus propios ojos las 10 mejores técnicas de fundición de agujas perdidas hace mucho tiempo. La aguja divina de la creación. ¿Era este todavía un ser humano? Este niño era el único que podía aprovechar todas las cosas buenas del mundo. Matthew no notó la fuerte aura amarga en la habitación. En este momento, estaba concentrado en sostener la aguja Chien en su mano. Cuando el loto blanco liberó nuevamente su luz, la aguja Chien en su mano cayó instantáneamente. En cuestión de momentos, el cuerpo de Larson Wujuan no solo mostró rápidamente su vitalidad.
Las fluctuaciones en su sentido divino también se hacían cada vez más evidentes. Cayeron 9 agujas. Matthew y Schwelien se miraron. Ambos ya estaban sudando profusamente. Pero sus rostros ya estaban llenos de alivio. El plan de Matthew finalmente había funcionado. Las pestañas de Larson Wu-Huan, originalmente inconscientes, de repente temblaron en este momento. Bajo la mirada de las 3 personas nuevamente. Lentamente abrió los ojos. Maestro. La carne era muy pequeña y la respiración era débil. Pero Matthew realmente pudo escucharlo. Estoy aquí por el maestro. ¿Estoy soñando?, preguntó Larson Wu-Huan, con los ojos llenos de confusión. ¿O tú también estás muerto, maestro? Con este pensamiento desde entonces, su mirada no pudo evitar volverse amargamente fría. Su última conciencia aún estaba atrapada en el momento de la muerte de su propio cuerpo. Al ver a Matthew en este momento, no pude aceptarlo ni por un momento. Matthew sonriendo gentilmente y después de sacar todas las agujas plateadas, arrojó otra pastilla para reponer su energía media. Solo después de todo esto de anoche levantó la mano y rozó ligeramente la frente de Larson Wu-Huan. Mi amo te ha rescatado de la puerta fantasma. No pienses tonterías. Descansa bien. Larson Wu-Huan sintió la cálida palma en su frente. Los ojos también se fueron calmando poco a poco. Es bueno seguir viendo a la maestra. Después de que Larson Wu-Huan terminó de decir esto sin aliento, sus ojos se cerraron lentamente una vez más. Esta vez, Matthew no estaba preocupado. Había vagado entre la vida y la muerte. En este momento, el cuerpo de Larson Wu-Huan estaba extremadamente débil. Mientras se recupere lentamente durante un periodo de tiempo, podría recuperarse nuevamente. Verás a tu discípulo sano y salvo. El corazón colgante de Matthew también finalmente se sintió aliviado. Gracias, Schwelien. Si no fuera por ti, realmente no habría sabido qué hacer en este caso. Las mejillas de Schwelien no pudieron evitar sonrojarse mientras sus ojos ardientes la miraban fijamente. ¿Qué tiene de educado? ¿No deberían los amigos ayudarse entre sí?, dijo e inconscientemente bajó la cabeza. Después de un intenso tratamiento, la conciencia divina hundida de Larson Wu-Huan se había despertado por completo. Aunque su cuerpo y huesos todavía estaban débiles, ya no hubo daños importantes. Mientras observaba todo el proceso, el corazón de Feng Wu-Huo ya había provocado oleadas de conmoción. De su sospecha inicial a su admiración actual, era como si hubiera estado en una montaña rusa. Especialmente después de ver a Larson Wu-Huan abrir los ojos. Feng Wu-Huo ya no pudo reprimir la conmoción en su corazón. Sabio doctor Larson. Esto cura. Ni siquiera sería exagerado llamar a este tratamiento un regreso a la vida de entre los muertos. De lo contrario. Matthew se secó el sudor de la frente y respondió con una expresión sin aliento. Sin embargo, la cara de Matthew de repente se puso fea cuando pensó en lo que Feng Wu-Huo había hecho antes. Aunque acepto tus favores, todo aún depende de la opinión de Hatidlis. Si el mayor tiene la intención de robarlo por la fuerza, el menor solo se ofenderá. Debajo del tono severo, había una leve intención asesina intercalada. Sus propios discípulos, siempre y cuando no causarán problemas a ninguna de las partes, sin importar la decisión que tomaran. Matthew estaba totalmente un favor. Sin embargo, si alguien pensara en forzar Hatfree, Matthew haría que la otra parte pagara incluso si tuviera que usar las 2 últimas tierras de la sangre de su corazón. Cuando Feng Wu-Huo escuchó esto, agitó la mano repetidamente. El sabio médico Larson ha entendido mal. Estaba en un momento de prisa antes y perdí la cabeza. Después de explicarlo, continuó. Yo también apoyo la actitud de Santo Dr. Larson. Agregar o no a los 7 pecados capitales.
Aún tenemos que respetar su propia opinión. Su actitud como esta fue un poco desconcertante para Matthew. Este anciano. Un momento al este. Un momento al oeste. ¿Qué está tramando al final? Por supuesto. Pase lo que pase. Matthew no creería las tonterías de Feng Wuhuo. Nunca bajaría la guardia contra la gente de los 7 pecados capitales. Justo cuando Matthew estaba reflexionando, Feng Wuhuo también hizo un movimiento impactante. Se arremangó las mangas y se acomodó la ropa. Luego arqueó la mano y se inclinó hacia ellos dos. Matthew y Zhuelien. Después de ver las habilidades médicas de la Santa Larson y la Santa Doncella Zhuelien, me di cuenta de que había aprendido todas mis habilidades como perro. Por lo tanto, tengo una petición no correspondiente. Espero seguirlos a ustedes dos y aprender apropiadamente. Al escuchar estas palabras, Matthew y Zhuelien se miraron con rostros llenos de incomprensión. ¿Qué clase de demonio estaba haciendo este anciano? Fue solo que al mirar su mirada seria, no parecía que estuviera bromeando. Era difícil creer que realmente había sido herido por sus propias habilidades médicas. Para poder lucir esta cara vieja. Pensando en esto, Matthew rápidamente sacudió su cabeza, disipando instantáneamente este pensamiento absurdo en su mente. Alcalde Feng Wuhuo. ¿Habla en serio? Preguntó tentativamente. Feng Wuhuo levantó la cabeza. Su rostro aún increíblemente serio. El viejo jura que realmente quiero aprender una cosa o dos de ustedes dos. O déjame descarrilar y morir. Con un tono colorido. Hizo un juramento venenoso sin dudarlo. Sobre todo esa mirada sincera, que vagamente revelaba anticipación. Matthew no quiso evitar fruncir el ceño ante esto. Poder hacer un juramento con su mano marcial era de hecho una prueba de la sinceridad del anciano. Solo Matthew todavía no bajaría la guardia debido a esto. ¿Qué opinas? Preguntó Matthew. Después de unos segundos de vacilación, Zhuelien dio su respuesta. No le debes a alguien un aventón como favor. Si permitieras que este alcalde Feng Wuhuo lo haga, no sería justo pagar lo que correspondería. Cuando dijo eso, Matthew también sintió que había algo de verdad en ello. De todos modos, siempre y cuando viera bien Hadfree, este viejo no podría hacer nada malo aquí. Muy bien. Mayor. Sorprendentemente estás dispuesto. Entonces simplemente síguenos. Sin embargo, no soy responsable de enseñar. Piense en ello como si le devolviera parte del favor. Matthew pensó en silencio. Lo que no sabía era que en ese momento, el corazón de Feng Wuhuo estaba asombrado y feliz de hablar. Sus ojos también estaban llenos de un calor abrasador. Feng Wuhuo tuvo la idea de querer seguir a Matthew y Zhuelien. De hecho, también era un deseo genuino de venir a verlos, para así ampliar sus conocimientos médicos. Por supuesto, la razón principal era conocer mejor al dúo para poder reclutarlos en los 7 pecados capitales. Si estos 3 demonios se unieron a ellos al unísono, los 7 pecados capitales definitivamente despegarían en el futuro. Si todo iba bien, incluso Pan podría ascender a la máxima potencia del mundo. Matthew no sabía lo que estaba pensando en Feng Wuhuo. Al aceptar dejar que el anciano lo siguiera, fue solo para devolverle una parte de su favor. Justo cuando algunas personas tenían pensamientos diferentes. Fuera de la casa, los ojos de la pandilla de caballos ya estaban rojos de ansiedad. Mientras caminaba de un lado a otro, miraba fijamente en nuestra dirección. Sus pasos dejaron un rastro claro en el suelo. La parte superior de su cabeza había quedado calva debido a un gran trozo de su propio cabello. Padrino. Se está muriendo allí. No es posible. Iré a llamar al señor Larson. No podemos esperar más. Ante la insistencia de sus hombres, Ma Bande, con los ojos enrojecidos,
Pateó al hombre directamente al suelo. Maldita mar. No lo sé. Date prisa. Date prisa. Date prisa, madre. Si algo le sucede a Hatidlis, puedes permitirte el lujo de hacerte cargo. Aunque su corazón estaba acelerado, Matthew había dado una orden mortal de que nadie fuera molestado. Además, Mabande también sabía que ahora era un momento crítico para tratar a Larson Wujuan. En ese momento, solo podía rezar para que Matthew salvara a Larson Wujuan lo antes posible. El espadachín que había sido pateado le dio unas palmaditas en las nalgas y dijo con expresión decidida: de todas formas todos vamos a morir. Iré a tocar la puerta. Toca a tu hermana. Con un brillo feroz en sus ojos, Mabond agarró a su hombre por la parte de atrás del cuello. No te atrevas a ir allí. Haré que te maten ahora mismo. En ese momento él también tenía los ojos rojos. Justo cuando ardía de rabia, de repente 3 figuras salieron de la casa. Después de que Matthew escuchó la conmoción en la planta baja, bajó con Schwelien. Tan pronto como apareció, no muy lejos, Mabande inmediatamente se lanzó hacia él. Señor Larson, la situación no es buena. El primer grupo de personas infectadas está muriendo. Al escuchar esta noticia, el estado de ánimo originalmente relajante de Matthew de repente se vio envuelto en una gruesa capa de tristeza. Date prisa y llévame allí. En la primera línea del Distrito 3. El complejo de la banda verde de la turbina. Tan pronto como el grupo de Matthew se acercó, el sonido de una tos densa y violentamente resonó en sus oídos. Mientras miraban a su alrededor, en todo el recinto, había miembros de Terbit Green Gang que tosían constantemente. Muchos de ellos habían tosido sangre. Peor aún, hubo bastantes personas que, después de un violento ataque de ellos, cayeron directamente al suelo con aspecto deprimido. Matthew miró a la multitud que seguía moviéndose frente a él y frunció el ceño profundamente. ¿Qué está sucediendo? No ordenaron ya que todos fueron puestos en cuarentena. ¿Dónde fue la cuarentena aquí? A la vista. Había gente caminando constantemente de un lado a otro, sin ninguna preocupación. Mabande sacudió la cabeza con una sonrisa amarga y dejó escapar un largo suspiro. Señor Larson, usted no sabe nada. Las instalaciones de Clear Turbidity Gun se han salido completamente de control. Todos, incluido Wang Changxin, han sido infectados. Matthew no esperaba que en los pocos días que había estado inconsciente, la enfermedad infecciosa se había propagado muy rápidamente. Llévame primero y ve a ver a esa gente. Las cosas habían llegado a tal punto que el aislamiento ya no tenía ningún sentido. Cuando llegaron algunas personas, ya se había establecido una zona de cuarentena especial. El corazón de Matthew se hundió a un nivel bajo una vez más. A la vista, ya había personas tiradas en el suelo, sin vida. Bajo esta enfermedad contagiosa han aparecido casos de muerte. Después del lado inusual, la situación de los miembros de Clear Turbine Gang que aún podían respirar dentro de la tienda tampoco era demasiado buena. Las personas que yacían sobre los lechos de los enfermos ya estaban muriendo. Solo tosían y temblaban. Retorcían sus cuerpos y parecían doloridos. Llegando a la parte más profunda de la zona de aislamiento especial. En ese momento, Matthew también vio a Wang Changxin, que estaba extremadamente enfermo. En ese momento, aunque todavía estaba en un estado mental lúcido, su rostro ya estaba débil al extremo. Señor Larson. Tos. Tos. Después de solo un saludo, la sangre tosió por la comisura de su boca. Viejo rey, acuéstate y no te muevas. Matthew rápidamente dio un paso adelante. Sacó algunas agujas plateadas y las clavó directamente en la cavidad torácica de Wang Changxin. Solo después de un rato Wang Changxin dejó de toser y su rostro se veía unos grados mejor. Uf.
Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan aliviado. Respiró hondo con rostro relajado. Como era de esperar del señor Larson. Esta mano curativa es realmente magnífica. Ante sus elogios, Matthew no tuvo mucha reacción humana. Solo él mismo sabía que este estado aparentemente recuperado de Guan Changxin en este momento era solo temporal. Para tratar esta misteriosa enfermedad infecciosa, había que tomar internamente una poción especial para curarla de raíz. Ven conmigo más tarde. Mientras estés a mi lado. Puedo suprimir esta maldita enfermedad contagiosa por ti. Solo cuando se enfrentó a tal propuesta de Matthew, Guan Changxin se negó con una expresión resuelta. Olvídalo. Yo solo me quedaré aquí. Después de decir esto, respiró profundamente una vez más, pareciendo apreciar excepcionalmente la sensación de poder respirar libremente frente a él. Al escuchar esto, el rostro de Ma Bande se oscureció. Viejo Guan. Estás loco. Este estado de tísico pulmonar. Todavía estás obsesionado con él. Estimulado por él de esta manera. Guan Changxin también se enojó instantáneamente. Eres un oso pardo. ¿Qué carajos sabes tú? No puedes ver lo que está pasando en esta estación. Estoy sentado personalmente en la ciudad. Y hasta la gente está inquieta. Si yo me fuera, ¿quién podría controlarlos? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Ma Bande quedó estupefacto de inmediato. Como compañero poderoso, él sabía mejor lo que estaba pensando en Guan Changxin. Antes de que importara la vida o la muerte, muchas personas se las arreglaban si eran maestros de secta o maestros de pandillas. El hecho de que la banda turbia de Qing no se amotinara ya era una gran habilidad de Guan Changxin. Señor Larson. Regresen ustedes. Guan Changxin dejó escapar un largo suspiro. En lugar de vivir solo, prefiero pensar en acompañar a mi grupo de hermanos sin talento. Mientras tenga un soplo de aire. La clase juvenil turbia no puede estar en caos. En ese momento, Matthew naturalmente entendió lo que estaba pensando. Sin su presencia, este grupo de moribundos del clan verde turbio definitivamente se amotinaría. En este momento, era un momento en el que la gente estaba nerviosa. Si el clan verde turbio se amotinara, definitivamente expulsaría a toda la línea del frente. A millones de personas. Precisamente por eso, aunque Guan Changxin ya estaba gravemente enfermo, todavía tenía que mantener el fuerte aquí. Perder. El rostro de Matthew estaba pesado mientras asentía con la cabeza. Desarrollaré un medicamento para combatir esta enfermedad infecciosa lo antes posible. Guan Changxin asintió. Entonces estaré esperando las buenas noticias del señor Larson. Sí. Quiero decir sí. Si no lo logro. En ese momento, el señor Larson también le pide que, por la bondad de su corazón, les dé a los hermanos bajo mis manos una forma de vida. Mientras decía esto, su mirada no pudo evitar enrojecerse. Una vez la pandilla verde turbia tuvo un motín. Definitivamente marcaría el comienzo de una represión a sangre fría. Y cuando llegara el momento, aquellos que sabían sobre el caos no terminarían bien. Este también era Guan Changxin, dejando un camino de regreso para sus hombres. No te preocupes. No puedes morir. Espérame. Matthew respondió con los dientes apretados. Dicho esto, juntó las manos con los puños, con expresión de respeto, y curvó su cuerpo hacia Guan Changxin en señal de saludo. Baby. Todo esto es un pecado provocado por nuestra Terbit Gringan. Guan Changxin agitó la mano. Señor Larson. Todo depende de ti, dijo mientras se acostaba nuevamente, luciendo tan resignado como podía estar. Aún no había jodido a la familia Lawrence. Después de que Matthew asintió, sin dudarlo, llevó a algunas personas a abandonar el lugar con pasos rápidos. No muy lejos.
Se escuchó un sonido de tos violenta detrás de él. Flor de dinero. 2 monedas. Vid fragante de agua. 1 moneda. Bajo la orden metódica de Matthew, Schwelien arrojó continuamente varias hierbas en la olla de medicina frente a ella. Cuando la deslumbrante llama roja saltó, las impurezas se refinaron instantáneamente. Un horno entero de hierbas se convirtió lentamente en líquido. Después de comandar el loto de nieve, Matthew volvió la cabeza para mirar a Feng Wuhuo nuevamente. El asunto era urgente. Por lo que Matthew también dejó de lado temporalmente sus preconcepciones y dejó que el anciano se uniera. Alcalde, siga la receta que acaba de hacer. Reduzca los ingredientes en un 10% y abra el horno. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Feng Wuhuo inmediatamente movió su mano, dándole varias rondas mayor que Matthew. Sin embargo, en términos de habilidades médicas, no había comparación entre los dos lados. No es que no hubiera estudiado esa misteriosa enfermedad infecciosa, pero resultó que era una gran confusión para él mismo. No solo había visto esta enfermedad contagiosa, sino que ni siquiera podía encontrar su fuente. Sin mencionar el trato. Por otro lado, las habilidades médicas de Matthew y Schwelien pasaron inmediatamente al primer plano. Este par de niños y niñas discutieron e investigaron durante una tarde. Rápidamente dedujeron la patología de esta enfermedad infecciosa inaudita. Y ya habían comenzado a intentar desarrollar un elixir específico. Durante todo el proceso, Feng Wuhuo quedó simplemente desconcertado por lo que escuchó. En secreto, se sentía como si fuera un estudiante de primaria escuchando un intercambio académico entre 2 profesores universitarios. Pensando en esto, los movimientos de la mano de Feng Wuhuo no pudieron evitar acelerar algunos puntos. Sus logros médicos ya habían sido dejados atrás por los 2 jóvenes. Si no pudiera mantener el nivel de refinamiento de la medicina, entonces realmente se avergonzaría de conocer a otros. Con los 2 hornos de pastillas encendidos al mismo tiempo, Matthew también comenzó su trabajo, tomando el jugo medicinal que ya había sido refinado anteriormente. Tocó suavemente un poco con la punta de una aguja. Luego se volvió a colocar la punta de la aguja después de la sangre de la fuente de la enfermedad. Chiaomu. Después de toda esta noche, Matthew inmediatamente lanzó la técnica de los 6 sentidos del espíritu y observó cuidadosamente los cambios en la sangre. Pasó mucho tiempo. Entonces un suspiro de alivio vino desde el interior de la habitación. Cuando el dúo de Schwelien y Feng Wuxiu escucharon este movimiento, sus corazones no pudieron evitar hundirse. Había vuelto a fallar. Habían estado en este estado durante un día y una noche. 2 personas estaban refinando la medicina y una estaba probando su eficacia. Era solo que esta enfermedad contagiosa era extremadamente extraña. Después de que Matthew comprendió claramente la patología de la enfermedad, él y Schwelien dedujeron inmediatamente las hierbas que se utilizarían para el tratamiento. Sin embargo, cuando realmente comenzaron, descubrieron que las pastillas que habían elaborado eran efectivas. Sin embargo, el efecto no fue obvio. Desesperado, Matthew solo podía seguir cambiando los ingredientes de las hierbas. El estado de los 3 en ese momento era como usar innumerables llaves para intentar abrir esa cerradura invisible una por una. Fue solo después de repetidos intentos fallidos. Las emociones de Matthew también se volvieron cada vez más pesadas. En ese momento, más de 2 millones de vidas estaban en sus manos en la primera línea de los 3 círculos. Sin perder un solo segundo. No había forma de saber cuántas personas más morirían en el frente. Esta fue una carrera entre la vida y el tiempo. Después de que Snow Lotus y Feng Wuhuo terminaron de refinar sus píldoras, Matthew inició otro intento. Sin embargo, el resultado siguió siendo el mismo. Aún así fue un fracaso. ¿No hay salida?, preguntó Schwelien con expresión cansada.
Refinar las píldoras de forma continua durante un largo periodo de tiempo también fue un desgaste considerable para ella. Matthew sacudió la cabeza decepcionado. La teoría medicinal es claramente capaz de suprimir esta enfermedad infecciosa. Pero una vez probados, los resultados son realmente patriarcalmente pobres. Siempre parece que faltaría un factor clave. Después de buscar a tantas veces, Matthew, en la oscuridad, siempre sintió que faltaba algo entre las hierbas. Pero por más que revisó, todavía no encontré nada. Fue como buscar la luna en el agua. Estaba claramente frente a él. Pero no había forma de lograrlo. Este sentimiento parecía volverlo loco. Muy tortuoso. Dentro de la habitación reinaba el silencio. Los tres miraron el denso jugo medicinal frente a ellos y sus mentes se volvieron pesadas sin medida. Sin embargo, todo el incidente no tuvo nada que ver con Feng Wuhuo. Pero cuando ya estaba plenamente involucrado en el asunto, tampoco pudo aceptar esta solución fallida. Realmente no había salido. Bajo este cielo, ¿podría realmente haber una enfermedad insoluble? Feng Wuhuo se preguntó en secreto en su corazón. Pero él mismo descartó rápidamente esas dudas. No hacía mucho tiempo que había presenciado la resurrección de los muertos. ¿Podría haber en el mundo un milagro más asombroso que este? Pensando en esto, inconscientemente pensó en la figura de Larson Wuhuan. En el segundo siguiente, un aura repentinamente pasó por la mente de Feng Wuhuo. Santo Dr. Larson. Este contagio desconocido solo funciona en personas por debajo del medio paso Songzi. Matthew no estaba seguro. Pero aún así se acercó con la cabeza inconscientemente. Así es. Los dos patriarcas de medio paso de nuestros 3 distritos lo han probado personalmente. Después de recibir esa respuesta, Feng Wuhuo instantáneamente se echó a reír. Ja 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 ja. Lo sé. Santo Dr. Larson. Sé cuál es ese factor clave. Justo cuando Matthew y Zhuelien estaban confundidos, solo vieron a Feng Wuxiu levantar la mano y señalar hacia el primer piso. Ese discípulo tuyo no es un patriarca a medio paso, ¿verdad? En el momento en que se pronunciaron estas palabras, la mirada de Matthew se iluminó cuando reaccionó instantáneamente. Después de que Larson Wuhuan se enteró de que lo habían capturado antes, cruzó directamente la línea del frente del tercer distrito para encontrarse a sí misma. Más tarde, después de perder el conocimiento, volvió a estar en primera línea y deambuló mucho. Con tanta repetición, era sorprendente que todavía no estuviera infectado. Esto fue suficiente para explicar mucho. Pensando en esto, Matthew inmediatamente corrió a la habitación donde estaba Larson Wuhuan. Después de revisar su cuerpo rápidamente, Matthew confirmó que no había ningún problema. Solo entonces sacó la aguja de plata y extrajo una gota de sangre del cuerpo de Larson Wuhuan. Sin detenerse, regresó al laboratorio de la planta baja. Una vez más, Matthew comenzó a probar el jugo medicinal que ya había sido refinado. Solo que esta vez, Matthew le agregó un poco de la sangre de Larson Wuhuan. Mientras la aguja de plata caía, la sangre gris-negra original reaccionó de inmediato. En solo unos momentos, la sangre gris-negruzca se volvió roja brillante y no se diferenciaba de la gente normal. Funcionó. El mundo exterior. Después de un día y una noche, no solo la Clear Turbidity Gun, sino también las residencias de varias otras fuerzas, habían experimentado muertes similares. Mientras observaban a sus compañeros a su lado caer, cada vez más personas no pudieron evitar entrar en pánico. Si salieran y mataran al enemigo, ni siquiera parpadearían si tuvieran que morir juntos. Pero en estos momentos, el proceso de esperar la muerte después de saber que están enfermos no es algo que la persona promedio pueda soportar. Finalmente, algunos de los miembros de la fuerza no pudieron resistir. Se derrumbaron.
Bajo la reacción en cadena. Este colapso también se expande no solo. Líder de la secta. Líder de la secta. No es bueno. Muchos hermanos están atacando la barrera establecida por nuestra secta Blade. Un espadachín se acercó apresuradamente a Mabande, que estaba haciendo arreglos para la línea del frente. Que, al escuchar esta noticia, Mabande inmediatamente dejó el trabajo en sus manos. En la primera oportunidad, corrió a la zona de aislamiento que la secta del cuchillo había establecido previamente para bloquear la línea del frente desde la gran retaguardia. Cuando llegó Mabande, había una multitud de personas frente a él. Había gente de todos los poderes presentes entre ellos. Se estima que había más de 100.000 personas. Los espadachines que tenían delante. Por otro lado, eran poco menos de 4.000. Al ver que estaba a punto de estallar un enfrentamiento entre los gemelos rebeldes, inmediatamente, Mabande llegó al centro del doble enfrentamiento rebelde. Esta rebelión es tuya. Habló con voz profunda. Ante el fiero y feroz Mabond, la multitud no pudo evitar encoger el cuello. Pero no todo el calor era igual. Maestro Ma. Sé que yo también me estoy muriendo. La línea del frente estaba separada de la retaguardia. Varias personas se manifestaron ante la obstrucción de Mabond. Instructora mamá. Sé que vamos a morir. El líder del grupo, mientras tosía sangre, suplicaba. Muerte. Mi puerta no tiene miedo. Pero antes de morir, solo queremos ver a nuestra última familia. El proceso de esperar la muerte fue en sí mismo una tortura violenta. Los únicos pensamientos y confianza que estos hombres moribundos tenían en ese momento estaban en sus familias, que estaban atrás. Cuando Mabande escuchó tal petición, su aura feroz original desapareció en un instante y se convirtió en una de impotencia. Entiendo tus sentimientos. Pero ahora que habéis ido a la retaguardia, el contagio se trasladará con vosotros. Al final, esto solo matará a vuestras familias. Después de decir esto, Mabond sintió que las fuerzas se le escapaban del cuerpo al instante. Todos los presentes eran hombres buenos que se habían enfrentado a los 3 distritos y arrojaron sus cabezas y sangre. Pero antes de morir, ni siquiera pudieron cumplir la petición de ver a sus propias familias. Qué triste fue. Junto con Mabande, contó esta cruel verdad. Al instante se oyeron aullidos en el lugar. Acabo de casarme con mi esposa. Mi hijo acaba de nacer y ni siquiera puedo ver la cara de mi propio padre. Mamá y papá. Mi hijo no es filial y no puede verlos por última vez. Entre los gritos, constantemente había gente arrodillada en el suelo, haciendo pesadas reverencias hacia la gran parte trasera de la zona residencial. La triste atmósfera dejó toda la zona aislada. Pero todos los presentes tenían lágrimas en los ojos. Incluso Mabond, cuyos ojos estaban completamente húmedos en ese momento. No fue una excepción. Aunque su corazón estaba lleno de resentimiento, no podía hacer nada. Si hubiera habido otra forma de detener al grupo, no habría dicho la cruel verdad. Pero la situación actual ya no dependía de él. Solo le faltaba una persona para escapar hacia la retaguardia. Todo el barrio quedaría infectado y todo el tercer distrito quedaría sepultado con ellos. En este momento, solo podía rezar para que Matthew terminara el desarrollo lo antes posible. Comprender la dura realidad. Algunos se fueron calmando poco a poco y se sentaron en el suelo con el rostro desaliñado. Sin embargo, hubo otros que se volvieron aún más frenéticos y paranoicos. Con emociones reprimidas, Mabond estaba a punto de evacuar la escena. Pero de repente surgieron varias figuras de entre la multitud. Los ojos de estas pocas personas estaban rojos y la locura ya estaba escrita en sus ojos. No me importa. Déjame pasar. Quiero ver a mi hijo recién nacido. Quítate del camino. Mis padres todavía están esperando que vuelva a mi vejez.
sabiendo muy bien que cruzar esta zona de cuarentena solo traería desastre a sus familias. Pero hay quienes han tenido un colapso emocional total. Las defensas de su corazón colapsaron y su familia fue llamada a su última obsesión. Sus mentes se han vuelto locas. Completamente imprudentes. Lo que es aún más aterrador es que estas pocas personas lideran el camino. Cada vez más personas se contagiaron sus emociones. La escena, que acababa de calmarse, de repente se volvió frenética. Había gente llegando a la zona de aislamiento de la secta del cuchillo, empujando y dando codazos a los luchadores con cuchillos. Date prisa y déjanos pasar. Quiero volver a casa y conocer a mis padres. A medida que más y más personas se precipitaban frente a ellos, la presión sobre los espadachines aumentaba. Las grandes espadas en sus manos también fueron apretadas cada vez con más fuerza. Solo pude lanzar una mirada inquisitiva hacia el maestro de secta, ya que no pudo superar el obstáculo en sus corazones frente al grupo de hermanos de armas. El ceño de Mabande se frunció y su frente estaba llena de venas azules. Este grupo de personas frente a él no tenía ninguna culpa. Era solo un deseo de ver a sus familias antes de morir. Lo único que estaba mal era esta maldita epidemia. Mientras observaba cómo el cinturón de cuarentena flaqueaba, Mabundu finalmente no pudo evitarlo. Después de un grito de maldición, siseó a todo pulmón. Cualquiera que se atreva a cruzar este cinturón de cuarentena, mataría sin piedad. La zona de cuarentena es la única red de protección en el Gran Remanso. Ante esta epidemia, los artistas marciales son vulnerables. Por no hablar de las corrientes de la retaguardia. Fue a partir de esta situación que Mabón se mostró despiadado. No importa cuánto simpatizaría con ellos. No había manera de que dejara pasar a ninguno de los infectados. Con una orden de Mabunde, los miles de espadachines agitaron sus grandes espadas en sus manos y su aura se volvió terriblemente fría. Quienes vayan más allá serán asesinados sin piedad. La voz de advertencia fuerte y clara se disparó hacia las nubes. Los rostros serios denotaban que no resultaban intimidantes los compañeros que tenían frente a ellos. Si estos 100.000 infectados morirían un paso más, realmente blandían los machetes en las manos de sus hombres. Sin embargo, estos infectados ya estaban en un colapso emocional, impulsados por la atmósfera de la escena, y sus mentes estaban en estado de fuego. Lo único que tenían en mente era volver a casa y ver a sus familias una última vez. Y aunque había gente que estaba aprendiendo, querrían detenerse en seco. Pero detrás de ellos, otros se lanzaban hacia adelante. Y así fue. Frente a esa espada fría, la enorme procesión no tenía la menor intención de detenerse. La escena había caído en un caos total. Cuando Mabande vio esto, sus grandes dientes rechinaron. «Dame un alto». Aunque su voz era fuerte, no tuvo ningún efecto ante la escena caótica y ruidosa. Los dos lados estaban a punto de chocar. Mabande miró hacia la zona residencial detrás de él y su expresión se volvió fría. Habían algunas cosas que él no podía hacer. Hacer su movimiento. Tan pronto como las palabras cayeron, los espadachines se miraron entre sí. En el segundo siguiente, levantaron en alto las grandes espadas que tenían en las manos. Una vez que cayeran, miles de personas morirían aquí. Justo cuando la matanza estaba a punto de comenzar. No muy lejos. De repente se oyó un grito. «Detener». Junto con el sonido, una ráfaga de viento se levantó de repente entre los espadachines y los infectados. El cielo estaba lleno de polvo. Tan confuso que la multitud no podía abrir los ojos en absoluto. Junto con el fuerte viento, ambos bandos retrocedieron involuntariamente. Esperaron hasta que hubo suficiente distancia entre los espadachines y los infectados. Solo entonces se calmó la ráfaga de viento. Cuando el polvo se disipó, la figura de Matthew apareció frente a la multitud. Detrás de él estaban Feng Buo, que lo estaba esperando,
y Suelian. ¿Quién había creado el vendaval? Mabande no pudo evitar dejar escapar un gran suspiro de alivio después de ver al visitante. Señor Larson. Por fin ha llegado. Matthew se acercó levemente a modo de saludo. Luego se dio la vuelta y miró al grupo de personas infectadas que habían perdido la cabeza frente a él. En ese momento, los ojos de la multitud ya estaban rojos. Sus ojos estaban llenos de locura. Muchas de las personas presentes no habían visto a Matthew antes. Por lo que, naturalmente, no conocían su identidad. Mientras observaban cómo el fuerte viento se detenía, la multitud miraba de izquierda a derecha por un rato. Mucha gente comenzó a moverse de nuevo, dispuesta a romper la barrera. Al ver esto, Matthew también dudó y levantó directamente la botella en su mano en el aire. Que no cunda el pánico. Ya se ha investigado el antídoto contra esta enfermedad contagiosa. Ya no tienen por qué preocuparse. Aunque la voz no era fuerte, las personas presentes la escucharon verdaderamente. Por un momento, la agitada escena quedó en silencio, mientras la multitud asomaba la cabeza y los oídos. Se oían murmullos. Es realmente cierto. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que nunca lo había visto antes? El antídoto está disponible. Estamos salvos. Aunque las palabras estaban llenas de dudas. Las emociones de muchas personas, al escuchar las palabras de Matthew, se calmaron gradualmente. En sus ojos también había un rastro de esperanza. En ese momento, había algunas personas entre la multitud que se miraron entre sí. Después de intercambiar mensajes entre ellos, uno de ellos destacó directamente: no les creas. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.